voy a saludar a un colega que está en Nueva York. Es analista político y periodista. Se llama Robert Valencia. Hola, Robert, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estás en una ciudad, una bella ciudad, pero que es de las más castigadas del mundo por el coronavirus. Tenemos ahí, viste, no cómo está la situación actual. Hemos visto imágenes tremendas, fosas comunes. ¿Cómo está la situación hoy? Es interesante cómo abriste el segmento, porque es exactamente lo que ocurre aquí. Los días están preciosos, días despejados, sí, días de sol, prácticamente ya dando entrada a la primavera y bueno, ya también entrando en un par de semanas, en un par de meses en el verano, lo cual ocasiona una cierta ansiedad dentro de los neoyorquinos que quieren salir, pero que lamentablemente no se puede hacer o no se puede llevar una vida como se llevaba anteriormente, cuando el brote comenzó a cundir por toda la ciudad. Y yo creo que eso también ha sido la sensación que se vive aquí en Nueva York, es no poder salir a los parques, aunque mucha gente todavía procura salir a la calle en medio de una pandemia, cuando ya se están poniendo reglas y se están poniendo multas por no respetar el distanciamiento social. La situación de Nueva York sigue siendo complicada. Se han visto algunas mejoras respecto al número de hospitalizaciones, el número de intubaciones, el número de muertes. Sigue siendo alto, es decir, la semana pasada teníamos 700 personas falleciendo en promedio cada día. Ahora esa cifra bajó a 500. Es de una manera alentadora, pero sigue siendo un número alto, y no son estadísticas lo que estamos hablando aquí, son personas que tuvieron familias, que tuvieron esposas, amigos, etcétera. Son personas. Todavía estamos apenas, estamos descendiendo la curva, por lo menos es lo que se ha indicado desde el día de ayer, pero el ambiente sigue siendo sombrío y realmente no sabemos qué va a ocurrir en las próximas semanas, si va a haber algún tipo de flexibilización en cuanto a la cuarentena se refiere. Todavía existe mucha incertidumbre y bueno, es decir, Nueva York sigue siendo, como tú lo acabas de mencionar, la ciudad más castigada de Estados Unidos y la más castigada en el mundo por cuenta del coronavirus. ¿Cómo está actuando Trump? ¿Cuáles son las medidas? Porque da la sensación de lejos que el gobierno de los Estados Unidos fue progresivamente... A ver, en la Argentina se tomaron medidas muy duras de entrada y ahora se ha ido regulando. Da la impresión que, no sé, en Brasil o en los Estados Unidos ha sido al revés. Primero, no se tomaron medidas duras y se fueron endureciendo con el tiempo. No sé si estoy haciendo una correcta lectura. Es así. Realmente el caso de Brasil y de Estados Unidos son muy similares. Son países en donde sus mandatarios, como el caso de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, catalogaron el virus como si fuese una gripita. Literalmente es lo que han dicho. Es una gripita que se va a disipar, esto va a desaparecer por arte de magia y todo va a volver a la normalidad. Y resulta que no fue así. Lamentablemente el gobierno federal fue muy laxo a la hora de implementar sus regulaciones. Yo lo voy a decir personalmente, yo estuve de viaje, de hecho, a comienzos de marzo, estuve en Chile, estuve en Brasil y de regreso a Nueva York. Ni siquiera habían unas medidas como para tomarle la temperatura a los pasajeros, es decir, estamos hablando del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, que es el aeropuerto más grande y donde recibe todos los vuelos internacionales que llegan a la ciudad, y no hubo ni siquiera un personal que pudiera, por lo menos, como vuelvo a mencionar, tomar una temperatura o decir, bueno, usted estuvo en China o estuvo en Asia, como para tener un control de las personas que entraban a la ciudad. Y aunado a eso, pues es el escepticismo que sembró Donald Trump y que todavía lo sigue sembrando, porque hay que ver que aunque el presidente dice que las gobernaciones, los estados,
tienen digamos, la potestad de decidir si pueden abrir o no. Él sigue fomentando la división y ahí vemos, por ejemplo, que hay un grupo de personas que, aunque es un grupo reducido, son los que están haciendo más ruido, porque son los que quieren abrir la economía, que quieren mantener su libertad, y bueno, esos son personas de corte conservador. El gobierno nacional tuvo una medida muy laxa desde el comienzo. No se comenzaron a reportar las primeras víctimas, sino prácticamente a mediados de marzo, ya cuando era demasiado tarde controlar el contagio, y estamos en la situación en la que nos encontramos precisamente por eso, porque el gobierno simplemente pretendía que nada estaba pasando, y ahora estamos enfrentando las consecuencias. Estamos hablando con Robert Valencia, es analista político y periodista, está en Nueva York. Me gustaría preguntarte cómo, claro, Nueva York es la ciudad que más, debe ser, si no es la que más turistas recibe en el mundo, debe estar en el podio de eso. Pero, ¿cómo es ahora? ¿Quiénes circulan por la calle? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué negocios están abiertos? ¿Quiénes están autorizados a trabajar? Te agradezco que hagas esa pregunta, porque yo creo que aquí lo que ha ocurrido en Nueva York es una profunda división racial respecto al coronavirus, o más bien el coronavirus lo que ha hecho es revelar la atroz división étnica y racial que existe en la ciudad de Nueva York frente al coronavirus. ¿Por qué hablo de esto? Porque las personas que han sido mayormente contagiadas son las personas que son hispanas y son afroamericanas, que son son los grupos que son considerados, o esas personas hacen parte de lo que se consideran trabajos esenciales. Estamos hablando de limpiadores de edificios, trabajadores de en supermercados, mensajeros, trabajadores en la construcción, enfermeros, en fin, son personas que trabajan en la primera línea de la batalla en contra del coronavirus. Y lo que hemos visto es que la mayoría de las víctimas aquí en Nueva York son precisamente hispanos y afroamericanos. Estas personas tienen que ir a sus trabajos porque les toca, y de la única manera en la que ellos se pueden desplazar es por el subte que llaman ustedes, ¿no? El metro, sí, el tren. Claro. Y el metro ha sido el foco de la infección aquí en Nueva York, es el caldo de cultivo del coronavirus, porque obviamente estamos hablando que es el metro más extenso del mundo por kilómetro, y esto pues obviamente desplaza el virus alrededor de la ciudad, y vemos que hay concentraciones del virus en condados como Queens, que es en donde vive una gran mayoría hispana, en Brooklyn, y no en Manhattan. Manhattan es es el condado que más billonarios, no estamos hablando ni siquiera millonarios, billonarios con B larga, y es el condado que menos contagio tiene comparado con el resto de la ciudad. Ahora, perdóname, parece más que una división étnica o racial, parece una división sociológica. Parece que hubiera una línea que divide y que tiene que ver entre los laburantes y los millonarios, más que entre los hispanos y los africanos respecto de los blancos neoyorquinos. Correcto, y yo tengo que decir lo siguiente: yo personalmente tengo el privilegio, porque yo creo que a estas alturas tenemos que decir que es un privilegio, tener el privilegio de sentarme en mi casa frente a mi computador y hacer el trabajo desde mi casa. Eso es un privilegio, y eso hay que decirlo. Mucha gente, lamentablemente, estos trabajadores no tienen ese privilegio. Yo creo que si nosotros le preguntamos a ellos si ellos quieren trabajar las 8 horas expuestos a que vengan un sinnúmero de personas a un supermercado, obviamente ellos no van a querer. Ellos van a querer estar en su casa. Lamentablemente no todos tienen ese privilegio, y son las primeras personas que se están enfrentando al contagio. Contado así, parece derribar el mito del sueño americano, porque la población más vulnerable es la que abrazó el sueño americano y es la primera que cae a la hora de que la pandemia ataque. Exactamente, y hay que ver que las personas que están manifestándose para que se abran los negocios son en su mayoría blancos. ¿Por qué? Porque ellos obviamente se ven que no son las personas mayormente afectadas,
y no tienen en cuenta que las personas que están sucumbiendo ante este virus son afroamericanos y son hispanos. Ellos, eso es lo que vemos, es el contenido subyacente de esta pandemia. Es cuando uno escucha en televisión aquí en Estados Unidos, todos estamos juntos enfrentando la batalla. ¿Realmente estamos enfrentando la batalla juntos? ¿Un pueblo unido? Pues yo no sé a qué tanto grado eso sea verdad, porque de lo contrario yo creo que las personas estarían todos guardándose, no tener que estar saliendo a la calle todo el tiempo, evitar contagiarse y contagiar a los demás. Es lamentable la situación aquí en la ciudad de Nueva York, donde los hispanos, donde los afroamericanos son las principales víctimas de este virus, precisamente porque las personas que no pertenecen a esos dos grupos raciales o étnicos son las que simplemente pretenden llevar una vida normal como si nada estuviera pasando, y aquí vemos más de 20,000, 30,000 personas que han sucumbido a este virus que sigue atacando, a pesar de que estamos ya descendiendo la curva, como se ha dicho, pero que todavía representa un enorme peligro para muchos de nosotros. Esta profundísima pintura que estás describiendo obliga a un debate sobre, por ejemplo, el sistema de salud en Estados Unidos en general y en Nueva York en particular, que probablemente sea la más cosmopolita de todas las ciudades estadounidenses. El sistema de salud en los Estados Unidos ha tenido siempre una concepción clasista. El que tiene dinero, ese se salva, el que no tiene dinero termina muriendo. Esta pandemia que tiene esta cuestión democrática de que ataca a unos y a otros más o menos por igual, ¿obliga a replantear el sistema de salud en Estados Unidos? Indudablemente. Es que hay que ver lo siguiente. Las cifras que entrega, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins, que tiene una plataforma de Internet muy completa, en la cual hace el registro de las personas que fallecen, que contraen el virus y que han sido recuperadas, muestra, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, que las personas que son contagiadas, o los casos que se han reportado, la mayoría de esas personas cuentan con seguros médicos que sus empleadores, sus patrones, sus compañías le ofrecen. Ahora, hay 20 millones de estadounidenses que no tienen trabajo en estos momentos por culpa de esta pandemia. Ahora, explíqueme usted lo siguiente: si yo pierdo mi trabajo, yo no voy a tener un seguro médico. ¿Cómo voy a responder yo? Claro. Si yo me contagio y no tengo un seguro médico porque ya no estoy empleado. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, cuando ya todo ha pasado, a mí el hospital me va a mandar una factura con una cifra altísima por costos, por el servicio que se me brindó. ¿Y cómo voy a pagar yo? Entonces sí, a tu pregunta, sí. Tiene que haber un planteamiento de una buena vez por todas, que ya incluso es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchos años, el de proveer un seguro universal para todos, independientemente si está empleado o no está laburando, como dicen ustedes. Yo creo que aquí, a partir de ese momento, cuando hablamos de volver a la normalidad, espero que volver a la normalidad, volver a una vida cotidiana, pero haciendo esos cambios que en la sociedad, porque realmente este sistema médico es insostenible. Una persona no puede, fallecer simplemente porque no tiene un seguro médico. Es absurdo, y viniendo de un país que se jacta de ser la primera potencia del mundo, por favor, es algo absurdo. Así que yo creo que ojalá y de cara a las elecciones presidenciales en noviembre, los estadounidenses escuchen atentamente quién es el que tiene el mejor plan médico, si es el presidente Trump, que claramente no lo tiene, o Joe Biden en este caso. Sí, los planes médicos y la situación de la salud en Estados Unidos suele ser un tema de larga discusión y de muchas críticas, pero bueno, ojalá que esto abra un poquito la cabeza de la gente, y ojalá que empiecen a entender el valor que tiene tener un sistema confiable de salud pública. Robert, ha sido muy valioso tu aporte, muy valioso lo que has contado. Cuídate, por favor. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu participación en Rezo por Vos.
y a ustedes por permitirme hablar, y un saludo a todos los hermanos argentinos y argentinas. Obviamente, por supuesto, también decirles que se cuiden. No es fácil ver aquí, por ejemplo, las ambulancias circular cada 5 minutos por el lado de mi casa. Yo creo que ese es un barómetro de lo difícil que la estamos pasando acá. Abrazo grande, amigo. Gracias. Robert Valencia es analista político y periodista, está en New York.